Naturaleza Paraguay. Este programa es presentado por Productos Náuticos Mercury. Hoy, en Naturaleza Paraguay, conoceremos de cerca al zorro, aguaraí. Está en todo el territorio nacional y ya no es una especie amenazada como en otros tiempos. Asimismo, un atractivo histórico, cultural y turístico representa Yaguarón, dentro del departamento de Paraguarí, conocido lugar también de la fabricación de las cobas. No se pierda la edición de hoy de Naturaleza Paraguay. Nombre científico: Cerdocion tous, en castellano, zorro gris sudamericano, en guaraní, aguaraí. El aguaraí es el cánido más común en los climas cálidos del trópico de Sudamérica, adaptándose a las montañas hasta los 3.200 metros sobre el nivel del mar. En Paraguay, habitan las dos regiones, oriental y occidental. De orejas grandes y siempre erguidas y de hocico puntiagudo. Su manto es gris y castaño, compuesto por una mezcla de pelos negros, grises, castaños, amarillentos y blancos, siendo más negros en el lomo, cola, lados y partes externas de color similar al dorso. Se hacen más negras y castañas hacia las manos y patas, contrastando el cuello y vientre, donde es totalmente blanco. En promedio, su longitud total es de 70 centímetros y la de su cola de 35 centímetros, pudiendo pesar de 5 a 9 kilogramos. Su cola es medianamente peluda. Al salir del invierno cambia su pelaje y es en esta época del año que se los ve con pelaje corto. Es monógamo y territorial. Proclama su dominio con aullidos, demarcando 1 kilómetro con su orina. Se reproduce anualmente. La gestación dura 52 a 60 días, dando a luz 3 a 5 crías por camada. La lactancia se prolonga por 90 días. Los cachorros permanecen 9 meses con los padres y luego forman su propia pareja. Aprovecha numerosos recursos alimenticios y su dieta es estacional. Forrajea muy activamente, recorre varios tipos de hábitat para llegar al alimento disponible y se comporta como especialista cuando está en hábitat productivo. Reduciendo mucho el rango dietario al consumir presas de alta energía. Es un especialista en oportunismo de alimentación, caza solo en pareja y crías.
Su dieta está constituida de roedores, cangrejos, ranas, reptiles, aves, tortugas e insectos, perdices y además consume huevos, carroña y algunos vegetales, semillas de fruto cultivadas y aves de corral. Pueden tolerar individuos de otras especies a la hora de la alimentación. Es un predador oportunista. Los componentes de su dieta en una localidad varían de acuerdo a la disponibilidad de alimento, el clima y probablemente el estatus social. En áreas con perturbación humana, su dieta puede basarse en frutas cultivadas, aves de corral y desechos. En Paraguay, después de la decadencia del comercio internacional de pieles silvestres, esta especie se recuperó favorablemente y hoy en día su densidad poblacional es considerada buena y en crecimiento. Puede ser potencialmente amenazado por infecciones transmitidas a través de perros domésticos como el moquillo y la rabia. Hoy en día, uno de sus peores enemigos son las carreteras de nuestro país, pues al finalizar la noche se pueden observar con frecuencia a muchos individuos de zorros muertos bajo las ruedas de los vehículos, ya que frecuentemente se alimentan de los ratones y ranas que también son víctimas de nuestras rutas. Está ubicada a 48 kilómetros de Asunción. La fecha exacta de su fundación es desconocida, pero algunos aseguran que fue en el año 1539, 2 años después de la capital. Fue una reducción franciscana de los pueblos indígenas que habitaban la zona. Actualmente, Yaguarón tiene aproximadamente 27.250 habitantes, de entre los cuales aproximadamente 8.000 residen en el casco urbano de la ciudad, y el resto repartidos en las 19 compañías con las cuales cuenta. Es una ciudad turística por sus diferentes atractivos históricos y naturales. Los principales puntos encantadores de Yaguarón son el Templo de San Buenaventura, una de las iglesias más bellas del Paraguay. El Cerro de Yaguarón, también histórico y hermoso. El Museo Dr. Francia, que guarda entre sus paredes vestigios de nuestro propio pasado. Yaguarón. Su nombre proviene de la mitología guaraní, donde el jaguar paseaba su impresionante figura sobre la región. Su iglesia es una de las más antiguas del mundo y posee una muestra del genio creativo paraguayo y del sitio que dio cobijo a cientos de franciscanos a lo largo de su historia.
La construcción del templo fue iniciada en 1755 y finalizada en el año 1772, siendo cura párroco el padre Carlos Penayo de Castro, sacerdote local. Los franciscanos ya habían entregado la reducción al clero diocesano en 1596. El templo, que sigue siendo centro religioso y cultural de la ciudad y de la región. Se caracteriza por la sencillez de su exterior, en contraste con la riqueza y exuberancia del interior, rasgos característicos de la espiritualidad franciscana. La iglesia de Yaguarón es el mayor monumento artístico del Paraguay. Sus tallas constituyen la máxima expresión del barroco hispano-guaraní. Hay valiosísimos trabajos en madera y láminas de oro realizadas por los indios guaraníes, dirigidos por los padres jesuitas. En una placa de la misma se lee que fue iniciada la reconstrucción de este templo por don Buenaventura Camarra, operario, don Anastasio González, cura párroco, presbítero, don Juan Dios Guames, en la época del año del Señor de 1883, y señor obispo don Pedro J. Aponte. Yaguarón es un pueblo de origen indígena que en 1586 se estableció como misión franciscana por los frailes Luis de Bolaños y Alonso de San Buenaventura. Fue uno de los centros urbanos más destacados debido a sus importantes talleres artesanales, junto con las reducciones de Altos e Itá. Yaguarón fue una estación del Tapeabirú y en su cerro quedó impresa la huella del Abarezú. Actualmente, la iglesia y el Museo de Yaguarón son un paso obligado del turismo en el Paraguay. La fabricación de escobas de sorgo es una actividad que da trabajo a muchísima gente en esta parte del país e incluso a pobladores de otros departamentos, en especial a productores de la materia prima, conocida como sorgo escoba.
La materia prima que lleva para la escoba nuestra es que se llama escoba sordo de covero. La paja sordo de coveros. Se planta como tal y cual como el maíz. Se procesa su procesamiento en 3 meses. De este negocio, no solo comen los propietarios de las mini empresas, están también las personas que se dedican a la fabricación de palos para escoba. Bueno, el palo nosotros estamos trayendo de Ciudad del Este, ese viene de Nandaria. Sí, periódicamente cada semana traemos una cantidad de que abastece para nuestro producto. Y viene a ser de varios, jocalito, viene a ser de guatambú, también que hace de paraíso y otra especie de madera que se hace también. La pintura, sí señor, tiene un tambor que donde se pasa, se lija bien, después se pasa en un tambor que contiene la pintura blancas, luego viene un segundo se seca y se hace en otro tambor donde hay pintura rojo, tanto azul. En cada color tiene su propio tambor. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, se blanquea, se hace la base. Después de la base se hace con las gomas la cámara de cubierta que se hace un diseño donde tienes el dibujo. Y después ya viene manualmente para manejar el dibujo. Siempre tiene que clasificarse porque tiene para la capa, que nosotros le llamamos capa, para tapar todo lo que es la que está adentro. Entonces clasificamos la materia prima de los mejores, entonces se hace en forma de uno y en buenas condiciones, para perfilar bien. Los comercios reciben también beneficios porque los fabricantes compran de allí alambres finos, clavos e hilos de plástico, en fin, toda una cadena productiva que necesita apoyo. La primera máquina que entra es el atador. Sí, señor. ¿Y después de ahí pasa? Pasa a la cocedora. Y después viene ya la cortadora ¿cómo es que se llama? La guillotina. Después ya se encadena por docena. 12 escobas en un paquete donde se hace todo etiquetar y ya se está para prácticamente el venta. En este momento tenemos contacto, hemos enviado hace meses, unos 2 meses que enviamos a Uruguay y nuevamente ahora nos está visitando interesantemente con otra partida para allá hacia España. Sí. Y ojalá que sea éxito con esto de que nos está visitando, porque es importante nuestro producto que salga un poco también afuera. Acá viene materia prima, todo en casa, nosotros llamamos por teléfono, nos acercan
y manejamos todo, está al contadito. Los fabricantes de escobas de sorgo se quejan porque muchas amas de casa prefieren las escobas de plástico de origen brasileño, pero no pueden dar una explicación por qué prefieren las foráneas. Los precios son iguales en algunos casos, pero en cuanto a resistencia y utilidad, el producto nacional está muy por encima del importado. Los productores lamentan que los grandes supermercados de la capital y el área metropolitana ni siquiera tengan en exhibición la escoba nacional, pero sí las de origen brasileño. Además, los productores dicen que los grandes supermercados de la capital y el área metropolitana ni siquiera tienen en exhibición el producto nacional y el comprador posiblemente no tiene opción más que comprar la escoba de plástico. En ese sentido, los trabajadores del ramo pidieron atención especial de los grandes comerciantes. Los mini empresarios de la escoba consignan que en este momento la población necesita de ayuda y no hay nada mejor que apoyar la producción nacional. Los fabricantes no se quejan de la falta de mercado, pero consideran que a mayor consumo del producto nacional, mayor fuente de ocupación se dará a los muchos desempleados. Naturaleza Paraguay. Este programa fue presentado por Productos Náuticos Mercury.